Que vinimos acá a Jujuy para poder también ayudar en toda la denuncia sobre lo que fue la brutal represión que se vivió tanto en las comunidades como bueno, en la marcha del martes contra la reforma. Muchas cosas se han difundido, otras cosas no. Entonces por eso nos parecía importante poder hablar directamente con ustedes, que las mujeres indiscutiblemente están a la cabeza de todo. O sea, tanto en las comunidades como en las maestras, como cuando nos encontramos con referentes en la lucha por los derechos humanos, también son las mujeres los que están a la cabeza de la denuncia contra toda esta reforma de Morales y particularmente de todas las denuncias de la represión. Nos hizo acordar mucho al terrorismo de Estado, porque nosotros dijimos nunca más y no fue así. Tiraban y tiraban a los ojos, no tiraban como dice la ley que le tiene que tirar en el cuerpo y en las piernas, no, tiraban a la cara, a los ojos. Después vinieron y sin ninguna orden de allanamiento pateaban la puerta, entraban a la casa de los vecinos. Después cuando lo llevaron a la legislatura, nosotros pensábamos, bueno, que lo llevaban un ratito a la legislatura para después llevarlo al penal, pero en la legislatura lo revisaban, o sea, se transformó una casa de la democracia en un centro clandestino. Es eso lo que tenemos que denunciar, es eso. Ese nunca más ha quedado aquí reflejado que no, que se siguen con las mismas prácticas. Ustedes están acá, vos estás acá para ayudarnos a visibilizar, porque la información que pasan los medios hegemónicos dicen que son, primero, que eran turistas piqueteros. Después que Evo Morales nos había ayudado. Y después éramos delincuentes. Y acá eran docentes, pueblos originarios, asociaciones sociales, otros gremios. Acá era la comunidad toda que hasta el hartazgo dijo, vamos a salir. El pueblo va a seguir en la calle. La Constitución debe caer. Porque los pueblos originarios, la mayoría no tiene título de la propiedad y van a ser desalojados por el litio. Y si ese litio ayudara a las retenciones, a que el pueblo argentino salga del pozo económico que hemos... Pero ese litio no va a hacer, eso va a ir al bolsillo de algunos políticos de turno y sus socios políticos y van a hacer negocios con las multinacionales y la poca regalía que se cobra, Argentina va a seguir siendo pobre. O sea, esta reforma a todos los sectores prohíben algo. Además de la protesta le han agregado el tema de las reuniones. O sea, no nos vamos a poder reunir. Los padres de un colegio no se van a poder reunir porque pueden decir, están tomando un colegio, porque dicen las reuniones todas aquellas que alteren la paz social. Es mucho lo que nos quita, y a todos los sectores. Por eso es una bronca generalizada. La coordinadora nació en el 2013 y bueno, desde el 2015 en adelante tenemos más presencia en la calle. Nació a raíz de varios hechos de gatillo fácil que habían sucedido en la provincia y el accionar que tenía en esos momentos la policía. Luego de que asumió este gobierno, la coordinadora empezó a trabajar más porque ya no era la policía correteando a los chicos y deteniendo a los chicos de los barrios populares por portación de cara, por portación de ropa, por vivir en tal barrio, sino que era una policía represora
torturadora, pero aparte que no, como digo, no era solamente que ya venía haciéndolo a la población joven, a la población humilde, sino que ya era a todo aquel que, obviamente ordenada, a todo aquel que se atrevía a levantar la voz. Empezó con la detención de un grupo de chicos que estaba reclamando por los Seijas que se iban a cerrar. Eso ahí fue, bueno, empezó con Milagro, claro. Toda la cuestión de la Tupac Amaru, los allanamientos, las persecuciones, la estigmatización. Después ya fue Campo Verde, había comunidades que iban como los hermanos de la comunidad de Tilquiza, fue el asesinato en la pandemia de Ariel Valerián, en la pandemia fue brutal. Agarraban, ponían en la central de policía, habían puesto unas vallas y ahí lo usaban de centro de detención. El año pasado con las detenciones de la gente del Frente Piquetero, el Polo Obrero, luego los allanamientos a las organizaciones sociales, en el 2018 los allanamientos y las detenciones a dirigentes sindicales, sociales, estudiantiles, por haber ido a protestar en contra de la apertura en contra del discurso de la apertura de sesiones, donde había 45 órdenes de allanamiento y detenciones, detuvieron a 16, bueno, logramos frenar eso porque eran a todo el mundo iba, desde el chico común que había estado ahí hasta el compañero que había ido con su sindicato hasta el dirigente. Fue la verdad muy grosso eso, y viene así cada vez creciendo y hemos llegado a esto en el que nunca hubo en estos 8 años paz, porque en teoría se hablaba de la paz, pero acá todos los días hay una movilización. Entonces, todo ese enojo que viene la gente de a poco, tuvo su culminación con esta aberración de querer reformar la Constitución, reformar parcialmente la Constitución, pero sin haber consultado a la sociedad. No podíamos no ir a Purmamarca. No podíamos no ir, nos estaban hablando de 2 desaparecidos, de 2 hermanos detenidos, teníamos que estar, es nuestra tarea, detienen a alguien y nosotros aparecemos en la comisaría. O sea, vos fuiste como parte de los organismos a defender y te detuvieron a vos. Vamos a garantizar también los derechos. Claro. Y que generalmente en este tiempo cuando nos presentamos, a veces a muy regañadiente, nos abren las puertas, nos dan algunos datos, nos atienden, ¿no? Podemos marcar ahí un poco de presencia, pero ese día, la verdad, cuando empezó la represión, yo me presenté y era como nada, o sea, no les importaba nada, era largar balas y meter gente presa, golpeando gente, llevarnos detenidos a los golpes y después hacernos requisas deshonrosas, ¿no? Qué sé yo, desnudarnos frente a un médico varón, a mujeres que son hermanas de los pueblos originarios que no están acostumbradas a eso. Por ahí uno que tiene esta gimnasia... ¿Frente a médicos varones les hacían Sí, hacer eso? Era un médico varón el que firma el estado de egreso y de ingreso. Gracias. Es un médico varón. Golpearnos varones, a las mujeres las golpeaban los varones y las cargaban en las camionetas. No figuran en los registros, como con la policía cuando te detenían y no te anotan en los registros. No figuran los registros el ingreso de estas personas. El caso de uno de los chicos que tiene un colador en la panza y en la espalda, que le cosieron el brazo y le dejaron pedazos de la campera adentro, tuvieron que volver a intervenirlo, y cuando el hospital pidió el informe a donde le habían hecho las primeras atenciones, no constaba que había sido atendido ahí. O sea, son cosas muy... que uno dice, hemos venido viendo, ¿no? Cosas represivas, violencia institucional, ¿no?
Pero esto es remontarnos. Yo la verdad que no he visto muchas represiones en Jujuy, pero no recuerdo una como esta. Venimos siguiendo, incluso denunciando en todos estos años este régimen policíaco que, no sé, habremos recolectado más de 80 denuncias de todos los sectores, como dijeron, ¿no? Mujeres, comunidades indígenas, trabajadores, sindicatos, jóvenes, bueno, no sé, todos los sectores tuvieron como respuesta del Estado siempre la criminalización de su protesta, aunque sea por expresarse libremente en una plaza o por portación de cara, como decía Fabi, en los barrios, o las mujeres para que busquen a las jóvenes que están desaparecidas, como sucedió en todo este tiempo. Pero sí, no sé, me parece que lo que sucedió en Purmamarca y después acá en San Salvador fue como la gota que colmó el vaso de todas esas situaciones que estábamos viviendo. Y reafirmo de haber estado ahí, era nuestra responsabilidad y compromiso. Y sí, lo que se vivió, o sea, además de esa represión de la mañana, incluso un día antes en Abrapampa, donde ahora recorriendo nuevamente, estando en Abrapampa, ahí en el corte me comentaban, o sea, la policía, o sea, la represión policial es porque la policía se tira contra una mujer indígena que estaba sentada con su hijo ahí en el corte, y a partir obviamente de esa represión sale todo el pueblo a defenderse, como suele suceder. Pero eso, nuevamente las mujeres indígenas, las mujeres con sus hijos, esa fue la previa del viernes, ¿no? Donde ahí ya estaban disparando con balas de goma o gases lacrimógenos. El sábado a la mañana empieza a circular obviamente ese operativo policial, donde ya hay como un choque con las comunidades que ya se estaban asentando en Purmamarca. Y efectivamente, o sea, cuando vemos esa situación, empezamos a caer distintos grupos ahí a Purmamarca, y efectivamente todo lo que se vio en poco tiempo fue el accionar de funcionarios, de convencionales, del oficialismo, ministra de Ambiente, ministra de Desarrollo Humano, ministro de, bueno, Álvarez García ahora es el jefe de gobierno, ¿no? Exactamente, bueno, la justicia, que lo único que hicieron fue aparecer al corte para avisar que o despejaban o avanzaba el operativo represivo, y que efectivamente cuando avanza el operativo represivo, donde nos empiezan a apuntar en la cara, porque fue además al inicio empiezan a disparar de esa manera, estaban los oficiales disparando y los oficiales de civil o tirando piedras, o eran los que nos llevaban, ¿no? Entonces, cazando gente, exactamente, claro. Fue brutal, fue una cacería. Yo, o sea, tenía una campera gruesa por suerte, pero recibía los balazos de goma y que tengo alguna marca en las piernas, ya porque me estaban apuntando de esa manera, y fue brutal la situación. Fueron varios hechos represivos en ese momento, o sea, como que intentaron varias veces desalojar, y obviamente que el pueblo se defendió, ¿no? Claro. Y en ese marco de encontrar a mujeres que mostraban sus heridas de bala, heridas en los ojos, ¿no? Que te rompan el anteojo, que te den por acá, trabajadores que tenían, y que también son trabajadores indígenas, baleados todo el cuerpo, tiraron a mansalva de gases lacrimógenos de primera mano, o sea, no se podía respirar en ese lugar, que fue brutal. Y bueno, y en el medio de todo eso, entre que ya se llevaban grupos de personas, que yo me acuerdo que en el primer momento de la represión, o sea, me avisan que Fabi había sido llevada con periodistas, con, bueno, las mujeres indígenas, con los jóvenes y demás, y después el operativo represivo continúa, que de hecho en un momento nosotras con las mujeres que estábamos ahí en la primera línea, porque yo si veo a esas mujeres indígenas tan valientes en la primera línea, yo tengo que estar ahí. Entonces estábamos ahí defendiéndonos, y efectivamente en un momento empieza a avanzar otra cuadrilla de oficiales que nos estaban reprimiendo con gases, con balas y demás, y ahí desde atrás alguien me taclea, diríamos, que me tira al piso. Entonces yo me defiendo, y como no me puede levantar, me empieza a arrastrar 1, 2, 3, 4, en un momento tenía más de 4 personas, cada una con un brazo, no sé, en el brazo y entre las piernas, por lo menos más de una cuadra que me arrastran a mí mientras gritaba. Bueno, hay un periodista que filma toda esa secuencia, que de hecho ese periodista después fue amenazado, le quisieron robar el celular en la segunda represión en San Salvador de Jujuy. Bueno, Lucho Aguilar de la Izquierda Diario, que logro identificarlo cuando me arrastran, que se acerca y que cuando intenta salvarme también es detenido.
Y así Sí. otras mujeres y jóvenes que fueron detenidas. Además de esa cacería, como que había como identificación, porque no es casual. A mí 2 veces como que logré soltarme, pero no es casual que después, o sea, a pesar de soltarme, a pesar de esto, me hayan ido a buscar y taclearme y llevarme como me llevaron. Esto que vos decías, ¿no? O sea, el mensaje de decir, bueno, ni siquiera vos, que incluso Que tenés tenés fueros, claro. bueno, Ni ¿qué le siquiera queda al respeto, resto? No claro. por una cuestión de privilegio, sino Sí, ¿qué sí, le sí. queda a esas Como ese mensaje mujeres, político. a las comunidades que estaban ahí ese día? Y que fue totalmente brutal. Llegamos ahí, las requisas, bueno, el maltrato y demás, y después me di cuenta que además de la requisa querían hacerme un acta de secuestro de celular. Entonces empiezan a sacarme el celular, entonces yo empiezo como a cuestionar, es decir, ¿dónde está la orden judicial o fiscal o quién te está ordenando eso? Dame un papel porque vos no te podés llevar mi celular. Claro. Y yo lo tenía bien en claro, como lo tienen en claro Fabiola y Nora, porque efectivamente acá el modus operandi es sacarte el celular, después armarte una causa e incriminar por un montón de cuestiones al medio mundo. Y eso es lo que hicieron con el resto de los detenidos. Exactamente. El Y lo celular. vienen haciendo anteriormente. Y ya lo hacen con, Claro. claro, cuando fueron los allanamientos de las organizaciones, la detención de dirigentes sociales, fue esa forma, incluso. Llevarse cuadernos. Exactamente, llevarse sí, papel, que. documentación. Documentación. A mi hijo en mi casa me allanaron, llevaron 5 computadoras, 5 celulares. Así que esto que se viene dando, sí, se viene dando hace mucho y con una represión completamente brutal. Incluso previamente a la represión, o sea, con el conflicto docente, veníamos denunciando que la policía hacía una especie de requisas en los colectivos y demás, Sí. diciendo, bueno, ¿quién va a la marcha docente o sos docente o no? Para impedir, si había delantales, impedir que si puedan había guardapolvo. participar. Entonces la gente, esto es previo, ¿no? A todo esto. O sea, el delito era tener un guardapolvo. Hace 2 semanas atrás, cuando ya empezaba a gestarse todo esto de la lucha docente, se estaban movilizando docentes del interior para acá y tuvieron que empezar a viajar en autos, a no traer sus delantales puestos, tenían que traer los guardados y les hacían abrir las mochilas para ver si traían guardapolvos. O sea, eso no se vivió nunca.